Hoy vamos a dibujar un paisaje minimalista. Vamos a crear una atmósfera zen con nuestros lápices de carbón. Así que coge tu lápiz y comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí. En este ejercicio nos vamos a imaginar que nos estamos dibujando nosotros mismos. Estamos en un banco disfrutando de la paz y de la calma, sentado en este banco, como digo, debajo de un árbol y observando el agua en calma y las montañas de fondo. ¿Te imaginas esta situación con un cuaderno de dibujo en una mano, con un lápiz en la otra, en silencio y disfrutando mientras dibujas sin nadie que te moleste, sin ruido, solo tú y ese sitio mágico? Uf, ponme en los comentarios qué quitarías o qué pondrías en tu lugar elegido. En este ejercicio vamos a tener en cuenta que vamos a hacer una zona en el medio como si fuese una península o una isla, ¿vale? Vamos a tener un árbol real, que es el que está para arriba, la sombra, que la vamos a tener en el agua, que va a estar para abajo, ¿vale? Y el resto del dibujo va a ser todo agua, menos las dos partes de arriba que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, una de ellas, que es un poquito más oscura, ¿vale? Que son dos montañas. Pero es muy importante que digamos que si el valor que tenemos más claro es el del papel, ¿vale? Nuestro valor más alto, el agua sea el siguiente. Mira, estoy usando una esponjita, ¿vale? Una esponja pequeña de estas típicas de maquillaje, que esto nos sirve para difuminar el carboncillo y el grafito estupendamente. Esto es una herramienta súper suavecita y que nos hace un trabajo espectacular, ¿vale? Os recomiendo, como te recomiendo que tengas una de estas. Yo tengo algunas para carboncillo y algunas para grafito. Ya sabes que no mezclo materiales. Lo que te estaba comentando, el tema del agua tiene que tener un valor muy alto, el siguiente al más claro que tengamos en el papel. En este caso vamos a hacer el cielo, que es la parte más alta del papel, la vamos a hacer en blanco, es decir, no la vamos a tocar. Luego el agua le vamos a dar, que es lo que estamos haciendo ahora, toda esta parte es de agua, y la que va delante de la isla, un trocito de delante de la isla hasta las montañas, también es un poquito de agua. Pues como te estoy diciendo, la difuminamos con esta esponjita o con el dedo, con una servilleta, con lo que tú quieras, con un trocito de algodón, y la ponemos en un valor muy alto, el siguiente al cielo, ¿vale? Que es el valor más claro, el valor más alto que tengamos. Y las montañas vamos a tener que ponerlas en el siguiente valor. Es decir, si nosotros tenemos el cielo como valor 1, que es el más alto, ¿vale? Que es el blanco, digámoslo así, el agua tiene que ser el valor 2. Y las montañas vamos a intentar ponerlas en el valor 3. Si nos metemos en el 4, vale, pero solamente un poquito. Y su reflejo, que nos quede ahí igual, en el 3. Las montañas en el 3, 4 y el reflejo en el 3. ¿Vale? Si no sabes cómo van las escalas de valores, tengo en el canal tengo varios vídeos donde explico y aplico la escala de valores, ¿vale? Búscalos y te servirá para ubicarte en lo que estamos hablando. Como este es un dibujo de contraste, por eso hemos dejado el cielo, el agua, las montañas en valores tan altos, tan claritos. Ahora vamos a poner la parte de la isla, o esta península, que sale de aquí de la izquierda. La tenemos que poner en contraste total, es decir, en el negro absoluto. A lo mejor la isla la dejamos un poco, que no llegue al valor más bajo, a lo mejor el 9, ¿vale? Que el 9 es el valor más bajo. Pues a lo mejor la dejamos que se quede en el 8 o tenga reflejos de 8 y de 9, pero
el árbol que vamos a poner y el banquito con la persona tiene que quedar en el negro absoluto. Esto nos ayuda al contraste de este ejercicio, ¿vale? Es un ejercicio de que te llame la atención que el protagonista sea esta isla o esta península con un árbol central grande, sin hojas, solamente lleno de ramas y con un reflejo perfecto abajo en el agua, ¿vale? Un agua en calma. Pero la idea del ejercicio es esa, de que el protagonista sea el contraste, ¿vale? Que tengamos el contraste entre la claridad del agua, el cielo, las montañas, con respecto al centro del dibujo, ¿vale? Mira, me preguntáis mucho que si ensucia mucho el tema del carboncillo. Me lo preguntáis cuando lo pongo en otras redes sociales o por ahí, mira. Fíjate sin mancha. El carboncillo tienes que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque en cuanto que lo pases por un lado o por otro, ya tienes la hoja completa. Esto no le hagas caso. Luego mancharé también la parte derecha, pero para que veas simplemente lo que mancha el carboncillo. Y esto que el pincel es una de las herramientas que menos hace que el carboncillo se pegue en el papel, ¿vale? Como es un pincel suavecito, lo que hace es que lo tenemos que pasar varias veces para que coja, ¿vale? Para que coja fondo, es decir, para que los valores se vayan bajando. ¿Vale? ¿Lo ves? Yo lo que hago es cargo el pincel en las zonas donde tengo carboncillo y lo aplico en otra zona. Pero bueno, que puedes ver como con un simple pasón que le dé o te apoyes con la mano en una zona de carboncillo y demás, te la llevas para otra parte y la pones en cualquier sitio. Y luego igual, como has visto, como ahora he tenido que repasar este principio donde le estás dando con el pincel, porque lo retiras, igual que lo pones en cualquier sitio, lo retiras fácilmente, ¿vale? El carboncillo es lo bueno que tiene. Que lo puedes manejar, lo puedes mover, es polvo al final y puedes trabajar muy bien con él. Bueno, para que veas cómo se retira, ¿ves? En la parte oscura, como si le pasamos el pincel. Lo retiramos y como si lo pasamos por una zona del dibujo, por cualquiera, del folio, cómo aplicamos el carboncillo. ¿Vale? Es lo que te estaba comentando antes, cómo al final podemos moverlo y estropear un dibujo sin casi que darnos cuenta. Esto porque lo haces adrede con el pincel y lo haces de manera bien llamativa para eso, bueno, que al final es un dibujo para aprender y para que veas que, bueno, que se puede mover para cualquier sitio el carboncillo y que tienes que tener cuidado. Pero que no te das cuenta muchas veces y apoyas la mano y cuando la levantas ya tienes movido el carboncillo, ya has manchado lo claro de oscuro, lo oscuro lo has levantado y ahora es claro y bueno, y la lías en un momento. Muchas veces pongo una hoja, según el dibujo que esté haciendo, pongo una hoja encima, pero pasa también que la hoja la vas moviendo sin querer, la vas desplazando y se va manchando por debajo del carboncillo. Y cuando la pones en otro lado, la vas moviendo de sitio, pues al final vas moviendo el carboncillo de un lado para otro. El caso es que hay que tener cuidado y hay que estar pendiente de esas cosas, ¿vale? Para el tema de dibujar con carboncillo. ¿Qué lápices son los que estoy usando hoy? O los que voy a usar hoy en el resto del dibujo. Hasta ahora solamente ves que tengo el lápiz chiquitito, que tengo el prolongador, mi prolongador artesanal, que ya en otros vídeos ya te he explicado qué es y cómo lo he hecho. Y esto es un lápiz de carboncillo vegetal prensado, ¿vale? En forma de lápiz. Este carboncillo dibuja muy oscuro, muy negro y mate, ¿vale? No tiene brillo ninguno. ¿Por qué? Porque es carbón vegetal, carboncillo vegetal comprimido, ¿vale? Y puesto en un lápiz. Pero es carbón vegetal solamente. Entonces no tiene brillo ninguno. Más adelante vas a ver que también uso un lápiz de carbón fino, carboncillo fino, prensado y mezclado con grafito. Es muy parecido el lápiz, pero cuando estás dibujando con él, digamos que no
no es tan negro, sí es negro, pero no es tan fácil llegar al negro como este de carboncillo vegetal, y sí deja brillo porque como está mezclado con un poquito de grafito, deja brillo. Mira, este es el lápiz, el otro que te estoy diciendo, es muy parecido al otro, ¿vale? Si tú lo ves los dos físicamente uno al lado del otro, a no ser que te fijes en la punta, que esta es un pelín más brillante que la otra, no le notas diferencia, ¿vale? Pero la mina es más dura porque está mezclada con grafito, no se deshace tanto, es más difícil de difuminar. Ya digo, no llega al negro tan fácilmente como el otro carboncillo, que es carboncillo solo vegetal. Este tienes más control, porque ya digo, la punta la puedes afilar más y no se desmenuza, no se deshace tan pronto, ¿vale? Dura mucho más y puedes hacer detalles más finos. Por eso los mezclo unos con otros, ¿vale? En este dibujo, por ejemplo, que necesito zonas con un poquito de control, como es ahora, las líneas del banco y demás, sería complicado hacerlo con el otro lápiz de carboncillo, ¿vale? De carboncillo vegetal, porque la mina es más gruesa, tienes que estar afilándola continuamente y bueno, es mucho más complicado de trabajar según qué zona con un tipo de lápiz o con otro. Por eso es bueno tener los dos tipos y bueno, y los usas para lo que te convenga en cada momento. Suscríbete si ya has llegado hasta esta parte del dibujo, te está gustando. Suscríbete si me echas una mano. Y si te has suscrito ya, pues muchas gracias. Bueno, tenemos que hacer lo que te estaba comentando. El dibujo, la parte de arriba, que es la realidad, la tenemos que hacer bien negra, ¿vale? Y ahora la parte de abajo, que es el reflejo en el agua, la tenemos que hacer también negra, pero un poquito más clara, un pelín, ¿vale? Y que no quede tan bien hecha como la de arriba, ¿de acuerdo? Es decir, que tenga un poquito de, bueno, como que el agua tiene que estar en calma, pero bueno, que se mueve un poquito, es decir, que tiene algo difuso, algo difuminado está lo de abajo, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar respetar el dibujo que hemos hecho arriba, pues respetarlo abajo en la sombra, ¿vale? No podemos ahora hacer, pues la persona que está ahí sentada, pues poner las piernas para otro lado o ponerle el cuerpo en una posición distinta. Tenemos que intentar imitar lo que tenemos arriba, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, que lo de arriba quede mucho más preciso que lo de abajo. Lo de abajo ves que no estoy apretando tanto el lápiz y entonces queda, bueno, queda perfecto, pero no queda tan detallado el dibujo, ¿de acuerdo? Queda un poquito más difuso. Y la parte del árbol lo mismo, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos permite, lo que nos da, es que es una sombra casi perfecta, no una sombra, sino un reflejo casi perfecto en el agua y nos hace entender también con un simple vistazo de que es un agua en calma, ¿de acuerdo? Nos ayuda a entender que nuestro ojo, nuestro cerebro, interprete que es agua y que está en calma total. Con nuestro lápiz de carboncillo más duro, como hemos comentado antes, el que está mezclado con grafito, dándole vuelta a nuestro lápiz para que no se nos desafile, ¿vale? Para no tener que estar afilando continuamente la punta, la mina, pues le vamos girando y vamos haciendo estas ramitas más finitas y vamos a llenar nuestros dos árboles, o nuestro árbol y su reflejo, lo vamos a llenar de muchas ramitas, ¿vale? No te preocupes en la dirección, ves que yo no me preocupo en darle una dirección u otra, sino simplemente para dónde van dirigidas, desde el centro, más o menos, desde la parte central a los exteriores.
¿De acuerdo? Y más o menos lo único que tenemos que tener en cuenta es que el de arriba tenga una forma parecida al de abajo. Nosotros vamos a ir llenando, iremos modificando el de arriba con el de abajo para ir asemejando pues uno con otro, ¿vale? Para que al final nos quede lo que es la silueta del de arriba, el real, pues una silueta parecida con su reflejo. Seguimos con el relleno de ramitas. Bueno, y te das cuenta que al final, el protagonista o los protagonistas de este dibujito es el árbol y su reflejo, ese trocito de tierra y esa persona sentada en el banco. Al final hemos centrado todo ahí en el centro del folio, ¿vale? En el centro de nuestro papel. La zona más oscura, evidentemente, también es protagonista porque el resto lo hemos dejado más clarito. El horizonte lo hemos subido más para arriba, ¿vale? No lo hemos dejado en el medio del folio, sino que lo hemos subido. ¿Para qué? Para eso, para que al final el protagonista sea la zona central oscura y que todo lo demás sea agua y nos permita ese protagonismo a nuestro árbol, su reflejo, la tierra y esa persona sentada en un banco, ¿vale? Disfrutando de la paz y la calma que da este dibujo. Ahora le pasamos un poquito el dedo a la zona de abajo del reflejo del árbol para eso, para quitarlo un poquito lo que es digamos la textura del lápiz, de haber dejado las ramas hechas perfectas. Y entonces pasamos por todos lados, ¿ves? El tronco, ves cómo se deshace un poquito, cómo se difumina un poquito contra el agua. Y eso nos permite, pues bueno, nos hace un poquito más de efectos de reflejo en el agua. Vamos a dar unos poquitos de toques también aquí en los bordes de esta tierra para alguna tipo hierbita y demás en el borde del agua. Y poco más. Con estos últimos detalles terminamos nuestro vídeo. Espero que te haya gustado y clic aquí y nos vemos en el siguiente dibujo.